Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día sábado 30 de marzo del año 2024 y continuamos con la lectura bíblica en el libro de Génesis capítulo 38, Judá y Tamar. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Y vio ahí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa. Y la tomó y se llegó a ella, y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán, y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela, y estaba enriquecido cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito, el cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó a Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano, y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no habría de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra, por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar su nuera: quédate viuda en casa de tu padre, hasta que crezca Sela, mi hijo, porque dijo: no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subió a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, y él y su amigo Hira el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo: he aquí tu suegro sube a Timnat y a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se rebozó y se puso a la entrada de Enaim, junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo: déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás por llegarte a ti, a mí? Y él respondió: yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo: dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo: ¿qué prenda te daré? Y ella respondió: tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella, y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo: ¿dónde está la ramera de Enaim junto al camino? Y ellos le dijeron: no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo: no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron: aquí no ha estado ramera. Judá dijo: tómesele para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar, tu nuera, ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de los fornicadores. Y Judá dijo: sacadla y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo: mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón, el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Sela mi hijo, y nunca más la conoció. Y aconteció que al tiempo de dar luz, y aquí había gemelos en su seno. Sucedió cuando daba luz que sacó la mano en uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo,
de grana, diciendo, este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, y aquí que salió su hermano, y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo grana, y se llamó su nombre Sara. Hermanos, esta es parte de la historia de Judá. Primero, comencemos a ver un par de cosas ahí. Lo primero es, se apartó de sus hermanos. A raíz, quizás, de aquel problemita con su hermano José, que lo vendieron, quizás él no quería continuar con ellos, ¿verdad? El remordimiento y todo eso, pues, y saber que estar en compañía de ellos lo impulsaba a hacer otras cosas, decide él apartarse. Pero igual se aparta, pero dice que toma mujer para sí, dice, pero era una mujer hija de un cananeo. ¿Qué significa? Que los cananeos y los judíos no podían mezclarse. Mas sin embargo lo hace, tiene 3 hijos, y la costumbre, vemos aquí que el primero pues era malo, no le agradó a Dios como era de malo, y se lo llevó, lo mató. Entonces, la costumbre en aquel entonces era esa. Si habían más hermanos solteros, ellos tenían que tomar la esposa que había, o sea, la viuda. Ellos tenían que hacerse, como quien dice, cargo, no a redimir. Tenían que redimir a la viuda para darle descendencia. Si ella hubiera tenido hijos con el esposo que murió, no hubiera habido problema. Pero como no tenía hijos, entonces, ¿qué era lo necesario? Que tuviera descendencia. Mas sin embargo, dice que el varón, el otro hijo de Judá, vertía en tierra cuando se llegaba a la mujer de su hermano, cuando tenía relaciones. O sea, por ende la mujer no podía quedar embarazada porque él vertía en tierra. Entonces, no le agradó a Dios eso. ¿Qué hizo? También lo mató. Entonces quedaba el hijo menor, y por ser muy pequeño de edad, Judá no lo quiso entregárselo a la mujer, porque tenía, a Tamar, porque tenía la obligación de hacerlo. Esa era la costumbre, hasta que esta mujer tuviera hijos. Pero como la misma costumbre de los hijos de él no iban a ser de él, sino que del hermano muerto. O sea, yo lo siento en lo personal algo ilógico, ¿verdad? Porque hijos son hijos de padre y madre, no de otra persona, ¿verdad? Pero en fin, la costumbre así era. Y esta mujer lo que hace es, al ver que el hijo había crecido y él Judá no se la entregaba, ella se va y se viste de ramera. Y bueno, lo encuentra en el camino, se llega a ella. El llegarse a ella significa tener relaciones sexuales. Entonces tuvo relaciones con él, queda encinta, queda embarazada, y se cambia nuevamente a sus ropas de viudez, y vemos, le dije yo, hay un par de cositas aquí. A la mujer le fueron a decir que su suegro iba a trasquilar ovejas. O sea, perdone, con la palabra es fuerte, pero había un chambroso ahí. Luego sucede que la mujer Tamar está embarazada, y le van a contar también a Judá que la mujer estaba embarazada en medio de su viudez. Entonces, ¿cómo podía ser eso? Tenía lógica en las cosas. Mas sin embargo, ella le había pedido algo. Le había pedido el báculo, le había pedido el cinturón, y le había pedido el sello. Antes, los comerciantes y toda esa gente que era un poco adinerada tenían un sello. Cuando ellos caminaban a comprar en un determinado lugar, pero iban de paso, y al regreso se iban a llevar la mercadería, entonces lo que hacían, ponían ese sello en una especie de corteza de árbol, ponían el sello para decir, esto es de fulano, ¿verdad? El sello era identificable por los demás, y si algo tenía sello nadie lo tocaba porque era de fulano. Entonces él lo sellaba,
y se lo llevaba, lo dejaba hasta al regreso podía llevarlo. Entonces, él deja ese sello, que ese sello es intransferible. Sin embargo, lo hace. Se lo deja y él reconoce después cuando le dicen, y dice ella, de quien el dueño de estas 3 cosas es de quien estoy embarazada. Vaya cosa. Y resulta que era él, suegro. Entonces él mismo dice, más justa es ella que yo. ¿Por qué? Porque él la tenía con mentiras. Y vemos, nuevamente le digo cosas que tenemos que ir analizando. Mentiras, también sus antecesores, su padre había sido, ¿cómo era el nombre del padre? Jacob, llamado después Israel, y Jacob significaba suplantador, para mentiroso, le mintieron al papá, ¿verdad? Entonces el hijo viene con lo mismo y le pagan con la misma moneda a Judá como sus familiares, y él mismo había estado queriendo pagar, ¿verdad? Con mentiras. Lo engañan y al final tiene que aceptar que fue error lo que hizo, y sucede que venimos también, habían otros 2 gemelos anteriormente que hubo problemas con esos gemelos, ¿verdad? Entonces con ellos mismos puede haber, con estos otros gemelos dentro de esa línea de familia vuelven a haber problemas, y le he dicho yo, cheque los nombres, guárdelos, porque por ahí aparece Fares, más adelante va a aparecer Fares con otro tipo de cosas. Entonces, hermano, entendamos una cosa, siempre hay algo, hay planes de Dios. Voy a insistir mucho en esto porque Génesis habla mucho del plan de Dios para la formación de su pueblo. Sin embargo, hay en medio de esa formación un montón de cosas, engaños, mentiras, fallas en seres humanos, pero Dios en su plan lo va a llevar y lo va a realizar a la perfección, independientemente de las cosas que suceden. Él tiene un plan con la familia de Abraham, él tiene un plan con su promesa que ha hecho, él tiene un plan con su pueblo que ha elegido, lo va a cumplir, aún independientemente de todo lo que suceda en medio de eso. Bendiciones, hermanos, esto ha sido un cafecito para el alma.